El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: métanse bien en los oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no captaban el sentido y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Leamos la historia de Nuestra Señora de las Mercedes. Es muy bonita, queridos hermanos. Todas las advocaciones de la Santísima Virgen María han tenido un origen muy hermoso en el pueblo santo de Dios. Es el Señor quien le permite a la Santísima Virgen María, recordemos, amamos muy entrañablemente a la Santísima Virgen María, no la adoramos. Quien adore a la Santísima Virgen María está cometiendo un pecado de idolatría. Eso no está bien. Amamos profundamente porque es nuestra madre, es la madre de Dios, pero adoramos a su divino Hijo, porque ella dio a luz al Hijo de Dios, por eso adoramos a quien es Dios. Pero siempre el Señor le ha concedido a su Santísima Madre todas las bendiciones que ha pedido para nosotros, todas, hijos, todas. Y entre esas bendiciones están las diferentes advocaciones que han sido nacidas en el corazón de los pueblos y de los pueblos más sencillos y de las personas más sencillas de esos pueblos. Por eso esa advocación de hoy, que es Nuestra Señora de las Mercedes, patrona de los reclusos, patrona de las personitas privadas de la libertad, hombres y mujeres, hasta chicos, por ahí en los reformatorios, pues es la Santísima Virgen María a quien hoy le encomendamos toda esta población carcelaria, las personas que desarrollan esa pastoral penitenciaria. Es muy linda, hijos, muy linda. Ustedes no saben cómo es de duro ir a las cárceles y tener uno que escuchar la historia de cada uno, que es diferente, que es válida, que es valiosa. Unos que tranquilamente le dicen a uno: sí, padre, yo cometí ese error. Otros que le dicen: padre, no, eso fue una equivocación. Pero eso no lo decidimos nosotros. Pero nosotros sí podemos orar por ellos. Y le oramos a la patrona, a Nuestra Señora de las Mercedes. La historia de la Virgen en su advocación de Nuestra Señora de las Mercedes está vinculada a la del Mediterráneo medieval. En aquella época, los musulmanes que controlaban el sur de España y el norte de África asolaban los puertos cristianos y secuestraban a muchas personas para capturarlas como esclavas. En ese contexto, la Virgen se le apareció a 3 hombres: a San Pedro Nolasco, a San Raimundo de Peñafort y al rey Jaime el Conquistador de Aragón, España. Estas apariciones fueron simultáneas, es decir, ellos estaban en lugares distintos en el momento de ver a Nuestra Señora. La Virgen los instó a fundar una orden religiosa cuyo propósito principal fuera redimir a los cristianos que terminaron en manos musulmanas.
De esta manera se fundó la Orden de los Mercedarios, que se erigió en la Catedral de Barcelona, España. La devoción de la Bienaventurada Virgen de la Merced se extendió pronto en Cataluña, luego en toda España y finalmente en Francia e Italia. Con el descubrimiento de América, el culto se extendió ampliamente por todas las colonias españolas. La Orden de los Mercedarios liberó a muchos cristianos cautivos y dio grandes ejemplos de testimonio como San Ramón Nonnato. Actualmente, la Orden se dedica a la pastoral penitenciaria en muchas partes del mundo y a la lucha por la libertad en la vivencia de la fe cristiana. Nuestra Señora de las Mercedes ruega por nosotros. Ahí ven pues, queridos hermanos, y estos tres bendecidos de Dios que recibieron esa manifestación tan bonita de la Santísima Virgen María para que fundaran esa orden de los mercedarios, iban y canjeaban los presos, iban, recogían dinero, iban y pagaban por ellos, los sacaban de la prisión y les evangelizaban y les invitaban a vivir diferente. Parte de la historia cuenta que en algún momento este santico Nolasco fue y vendió todo lo que tenía, y con ese dinero fue y rescató 400 presos. Eso es algo supremamente bonito. Puede que ahora no nos diga nada y lo veamos como una situación como parte de la historia, ¿cierto? Pero eso no dice absolutamente nada, hijos, pero es una hermosura uno tener esa vocación, uno ir y desgastarse por alguien que uno no conoce y que a lo mejor tiene la culpa de lo que está pagando, pero a él no le importaba eso. Y es algo supremamente bonito, hijos. Por eso es que yo les he dicho a ustedes lo importante y que no nos perdamos y que nos concentremos en el momento en que leemos la lectura de los santos, porque ellos nos dicen cómo es que se pone en práctica el Evangelio. Lo mismo que hacía Nolasco, él lo mismo hizo el Señor contigo y conmigo. A él no le importó ni tu edad, ni tu estatura, ni tu color de piel, ni absolutamente nada. Es más, ni tu maldito pecado y el mío, sino que pagó por ti y por mí y nos rescató. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, hay unas personitas que son capaces de encarnar tan propiamente el Evangelio que lo llevan a la práctica y Dios los eleva a lo más alto de la santidad. A eso estamos llamados nosotros, hijos, a llevar el Evangelio a nuestra vida, volverlo un estilo de vida, y con toda seguridad caminaremos muy seguros hacia el encuentro con el Señor. Pues, queridos hermanos, teniendo en cuenta toda esta historia hermosa de ese querer de Dios por medio de la Santísima Virgen María y de ella por medio de estas tres personitas para que fundaran la Orden de los Mercedarios, nosotros podemos mirar el texto bíblico del libro del Eclesiastés hoy, que durante toda esta semana nos ha acompañado y nos ha ido diciendo y nos ha ido dando tips para que nosotros nos fortalezcamos en nuestra vida, la vamos organizando, la vamos acomodando cada vez mucho más. Pero en el centro del mensaje está: acuérdate del Creador en los años mozos, o sea, en los años de juventud, en los momentos de la prosperidad, en el momento donde todo lo tenemos a nuestro alcance, en nuestras manos. Hay salud, hay belleza, hay ilusiones,
hay fuerza, hay bendición. No esperemos a que pasen esos años para acordarnos del Señor. Antes de que el polvo vuelva a la tierra y el espíritu vuelva a Dios. O sea, acuérdate de Dios antes de que se te acabe la vida. Hijos, hay personas que desde que nacen son aferraditas al Señor, a Dios, a la fe, a la espiritualidad, y se les ve una vida calmada, tranquila, y uno muchas veces dice, va a ser un santico, va a ser una santica. Pero hay otros que, como yo, fuimos unos desatinados y nos dimos duro en la vida contra todos los muros habidos y por haber. Pero unos y otros hemos gozado de la bendición de Dios para traernos al camino que habíamos abandonado. Y en ese orden de ideas, hijos, nosotros muchas veces comenzamos ese caminar a los primeros años de nuestra vida, otros en la mitad de los años y otros al finalizar de esos años de la vida. El texto bíblico nos dice, acuérdate de Dios en tus años mozos. Y yo diría, hijos, este es el momento de los años mozos para nosotros, que amamos al Señor, que venimos a la celebración de la Santa Eucaristía, que estamos plenamente convencidos de su presencia real, viva y verdadera en el templo, en la palabra y en la consagración del pan y el vino. Para mí estos son los años mozos. Este es el momento en que el texto bíblico hoy nos habla a nosotros. Ya no nos imaginemos ni pensemos absolutamente más nada hacia atrás. Hijos, ¿qué me voy yo a poner a perder el tiempo por 20 años que le di duro a la iglesia? Ya no, ya, eso ya pasó. Ya le doy gracias a Dios que por su bondad, misericordia y amor me sacó de ahí, me dio su Espíritu Santo, me dio su luz y hoy puedo amar la iglesia, adorar a Dios, amar la iglesia y amar a la Santísima Virgen María. Eso es, yo no me voy a quedar llorando sobre la leche derramada. Y esta invitación es para todos ustedes. Yo no sé si hace 2 años que comenzaste a vivir un encuentro personal con el Señor, yo no lo sé. Yo no sé si hace 1 año el Señor por cualquier motivo te habló y te invitó al templo y te invitó a una conversión de vida. Yo no sé. O si nunca has tenido que vivir absolutamente ninguna situación de adversidad, de dolor en tu vida y simplemente has experimentado el amor de Dios. No lo sé. Qué maravilloso, no lo sé. Hijos, pero lo único que yo les quiero decir es que si fue un momento o si fue el otro, hoy es el momento, hoy es el día, hoy es el encuentro personal con el Señor que te dice, no me importa tu pasado, me importa que estés acá en la celebración eucarística, porque tengo un mensaje para ti, punto, hijos. Eso es lo que hoy nos debe de interesar. Y ese mensaje para nosotros desde el libro del Eclesiastés es: hoy dedícate a amar a Dios, a fortalecer la relación con Dios a partir de hoy, que hoy sea el punto cero en tu vida. A partir de hoy, antes de este día y después de este día. Y lo que hay antes se lo entregamos al Señor, hacemos un examen de conciencia, nos presentamos ante Él por medio del sacerdote, nos confesamos y continuamos adelante.
y de aquí para allá, hacia el encuentro con el Señor, vamos a vivir nuestra vida diferente, amándolo a Él, teniéndolo como centro de nuestra vida, huyéndole al pecado, practicando las obras de misericordia, las obras de caridad, teniendo en el corazón los preceptos del Señor, sus mandamientos, y con toda seguridad, hijos, vamos a glorificar a Dios. Antes de que el polvo vuelva a la tierra, o sea, este cuerpo que vemos vuelva a la tierra con la muerte y el espíritu regrese a Dios. Antes, llenemos nuestras manos de obras. Será lo único que le podamos presentar al Señor. Señor, hice estas obras de misericordia. Es más, nosotros no se lo tenemos que decir. Él, por esas obras, nos regalará su bendición, que es la salvación. La bendición para este mundo, para vivir esta vida, para seguir saliendo adelante, pero vivirla con fe, con esperanza, con alegría, con felicidad, con la fe y el positivismo de los hijos de Dios, con la esperanza de un reino de los cielos que fue creado para ti y para mí. Así es que tenemos que vivir la vida, hijos, no quejándonos, ni maldiciendo, ni llorando, y yo por qué no fui, ya no hay necesidad, hijos. De aquí en adelante, aprovechar los años que Dios nos regale de vida para amarlo muy especialmente, adorarlo y glorificarlo con nuestro estilo de vida, un estilo de vida de los hijos de Dios, y amar profundamente a la Santísima Virgen María. Porque, hijos, en el texto bíblico de San Lucas, en el Evangelio, hay dos mensajes y dos cuestionamientos para nosotros. El Señor nos dice en la primera parte: métanse bien en los oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. O sea, toda la pasión del Señor. De eso somos conscientes. Nosotros en realidad somos conscientes, hijos, o sucede lo mismo que sucede en el texto bíblico. El Señor nos dice: pero ellos no entendían este lenguaje, les resultaba oscuro, que no captaban el sentido. Y les daba miedo preguntarle. Entonces, hijos, nosotros estamos claros ya en la pasión, muerte y resurrección del Señor, ¿o todavía eso no lo hemos entendido? Y como no lo hemos entendido, nos da miedo de preguntarle, de hablarle. Ese preguntarle y hablarle es la oración. Entonces nos da miedo la oración. ¿O por qué los jueves que el Señor está vivo y verdadero acá en el altar, acá, expuesto para ti, para mí, por qué no vienes a hablar con Él, a dialogar con el Señor? Hijos, no hay que decir absolutamente nada. Uno viene, se sienta, yo lo miro y Él me mira. Y en ese mirarlo y en ese dejarme mirar, Dios va haciendo su obra, el Señor va haciendo su obra, hijos. Y en ese diálogo el Señor te explica las Escrituras. Y en ese diálogo íntimo con el Señor, mirarlo, amarlo. Hijos, el Señor te va diciendo qué es lo que quiere de tu vida. Eso es, hijos. Eso no es fácil, porque no tenemos el hábito y venimos y nos sentamos aquí y en 2 minutos ya estamos cansados. Ay, qué pereza eso. Y este calor que hace acá en este templo y todo, y comienza a molestarte todo te fastidia.
no te preocupes, cálmate, quédate ahí, aguanta, ofrécele ese momentico al Señor. Y de un momento a otro te das cuenta, ve, ya pasó media hora, uy, esto está como bueno. Y entonces va uno desarrollando el hábito, la virtud de permanecer a los pies del Señor, mirarlo y dejarse mirar, amarlo y dejarse amar. Dios y mi alma y Dios y nada más. Pues eso es lo que quiere el Señor, queridos hermanos, con este mensaje del texto bíblico que es cortico, pero que tiene mucho fondo. Y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. ¿A ti te da miedo sentarte a hablar con Dios? ¿No lo has hecho? ¿Te gusta? Pues hijos, si les da miedo, no hay nada de qué temer, porque Dios nos creó por amor y lo único que quiere es darnos todo su amor. Lo único que necesita es que ustedes vengan, que vengamos ante Él para llenarnos de amor. Si lo hemos hecho, pues hijos, hay que fortalecer cada vez más esa relación con el Señor y venir a hablar con Él. Hijos, y con toda seguridad, quien está al frente del Señor, permanece 5 minutos con el Señor, no se va igual a como vino. Se los aseguro. Y si eso lo haces tranquilamente durante un mes, hijos, un mes en el que el Señor habrá ido transformando tu vida. Se los aseguro, hijo. Con toda seguridad. Y van a querer no solamente 5 minutos, sino más, para poder hablar con el Señor y dejar el miedo que nos mete el enemigo de estar al frente del Señor. No, hijos, un engaño total de Satanás, un engaño total del demonio. ¿Usted para qué va a ir allá? ¿Usted cómo es de pecador? Eso es un sacrilegio que usted vaya allá. Usted tan pecador, no vaya por allá. Organice primero su vida y después vaya. Usted como es de lujuriosa, usted como es de pecadora, ¿para qué va a ir allá? Mire cómo... Y el enemigo comienza a decirle a uno una cantidad de cosas que pueden ser verdad, pero nos las está diciendo con una mentira, de que no vengamos a presentarnos ante el Señor, que le tengamos miedo, que le tengamos pánico a Dios, cuando es un Dios de amor que lo único que quiere es que tú vengas, te pongas en sus manos para Él abrazarte, amarte, como al hijo pródigo, poder coger y abrazarte, amarte, ponerte un anillo en su dedo, ponerte unas sandalias nuevas, vestirte con el vestido de la gracia para que tú continúes viviendo como un hijo, como una hija de Dios. Atrévanse pues, hijos, a poner en práctica lo que hoy la palabra de Dios nos dice, para que cada día mejoremos nuestra relación con el Señor y gocemos, hijos, y disfrutemos esta vida que es muy cortica, pero que es una bendición que Dios nos ha regalado para prepararnos para vivir el reino celestial. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.